Señor Regalado, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás, amorcito? ¿Vieron la misa del padre Calderón? Sí, profe. Chévere, ¿no? La Sí, reflexión, a profe. mí me Sí, encantó. bueno. A mí me gustó mucho la reflexión. Ujú. Bueno, tú. ¿Qué más? ¿Qué más se cuentan, chiquitos? ¿Desesperados para que ya pase mayo, junio y se acabe el año? Otro nivel, profe. A otro nivel. Ay, criaturitas de Dios. Sí, sí, sí. Pasará pronto, criaturas. El próximo año tenemos un gran reto. Eso sí. Es como Después año de y todo, medio. Es como Toca nivelarse. año y medio hacerlo en uno. Pues tenemos que claro. retomar algunas cositas. Por eso sí es importante, esto sí es en serio, ¿no? Que es bien importante la honestidad con la que usted trabaje, porque nosotros sí sabemos que copia, que le dan haciendo, que la mamita le apoya, bueno, esas cosas. Pero sí es importante la responsabilidad con que lo tome, porque esto es básico para el siguiente año. Entonces, sí, es importante que usted le ponga un poquito de ánimo ahí y disciplina. Intente aprender, aunque la metodología no sea de su agrado, pero algo hay que aprender porque luego se le va a complicar bastante, bastante, bastante. Entonces, aquellos que solo prenden la compu, luego se me van o me llegan 5 minutos antes, porque tengo el registro, la hora que ingresan queda registrada. Este programa genera una lista. Entonces, yo veo que algunos ya casi cuando nos vamos llegan. Entonces, eso no está correcto, eso no. Peor, aquellos que dejan la compu prendida, apagan el micrófono y van a seguir durmiendo. Tampoco es correcto. En serio, creen que le engañan a uno, pero es que uno también, pues Qué acá suena. bestia, profe, esos mans. Es que así son, mijo, así son. ¿No ves que la computadora te da el registro, ¿no? Entonces ya te digo, llegan tarde. No hay Digo, ni cómo ser vivo, ¿no es cierto, profe? nada, pues imagínate. Entonces, eso es importante, pero eso ya es de casa, ¿no? De valores personales, de hasta qué punto es la responsabilidad de cada uno. Entonces, eso es. Estamos 22, por ejemplo. Mira, la hora que tenemos dos minutitos para empezar. Hola, Juan Sebastián, señor Suárez, qué gusto. Entonces, unos cuantos llegarán tarde, ¿no? ¿Ya? Esos mis chiquillos. Así es que vamos a ver cómo nos va. ¿Qué más se cuentan? ¿Algo especial que contar? No, profe. Todo correcto. Nada, todo correcto. Sí. Chévere, 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 mis chiquitos. Hay 22. ¿Qué será del resto? Morirían con el corona. Sí, Michael, querido, ¿cómo estás, mi Michael? Hola, profe, pone mi Michael ahí. ¿Cómo estás, mi chico? No vale su audio. Ya. No importa, si yo le hago una pregunta, usted me la responde con texto. Yo. Porque vamos a hacer preguntas hoy para ver qué tan atentos estamos. ¿Mm? Así es que no se vale que no vale mi internet, se cayó la conexión, que el micrófono está dañado. Nada, eso es equivalente a cuando dicen el perro se comió mi cuaderno con el deber, pero yo le juro que sí hice. No, 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 no. Nada que ver. ¿No es cierto? Hola, querido señora Tancuri. Oiga, le extraño, señora Tancuri. Hola, profe. No tengo a quien llamar la atención, señora Tancuri. ¿Cómo? Te extraño, no tengo a quien llamar la atención. Ah, Ve por ahí, se escucha una gallina. Alguien va a hacer sopita de gallina. no, no. ¿Qué es lo que suena? ¿Qué es lo que Ah, es suena, que me mija? llamaron. Ay, criaturitas de Dios. ¿Qué más, mi querido señor Atancuri? Nada, profe. Ahí. Ariel Giovanni ha sido, ¿ve?
Solo Ariel Atancuri tenía yo. Ahora ha sido Ariel Giovanni. A ver, estamos 29 y ya estamos con la hora exacta. Bueno, chiquitos, felicitaciones a esos 29 niños que son puntuales, ¿no es cierto? Entonces es importante, créanme que la puntualidad les va a llevar al éxito. Felicitaciones a estos 28 exitosos entonces que en el camino, a lo largo del camino, pues van a alcanzar muchas metas, ¿no? Aquellos pilas que se conectan al final, pues ellos, allá su conciencia, ¿verdad? Listo, mis chiquitos, les vamos a poner las diapositivas y vamos a ir explicando. No es un tema difícil, pero es un tema que lo puede confundir porque es un tema de biomolécula, ¿ok? Entonces, en donde usted no entienda, hágamelo saber. Hágamelo saber y le volvemos a explicar, ¿ok? Porque son términos a veces nuevos para ustedes o también hay partes que es química, pero es la química aplicada a la biología, en otras palabras. Por eso se llama bioquímica, ¿ok? En un principio será un tema árido, luego ya le vamos agarrando el gustito porque tiene que ver con nuestra alimentación. Hola, mi querido Michael, ¿qué dice? Una pregunta antes de seguir los órganos. Déjame volver a leer tu pregunta, mi vida. A ver, mi Michael, dices, profe, una pregunta, los órganos análogos tienen misma función, pero diferente estructura externa. Sí, mi amor, sí. Puedes volver a revisar las clases, ya te dije que está en YouTube, ahí están, ¿no es cierto? En la segunda clase, ahí hicimos, en la introducción, ahí está un resumen pequeñito en una sola diapositiva, el tema anterior, entonces esa diapositiva te puede servir, papito. Ok, entonces decíamos que el tema que empezamos hoy es bioquímica, es un tema que hay que tratarlo a profundidad, un poco árido al principio, un poco complejo tal vez para algunos por las palabras, los nombres que son nuevos, para otros que les guste química, pues bueno, pues eso es tillos, como dicen ustedes, entonces de eso es lo que vamos a tratar, y por algunas semanas, porque es un tema profundo. Y aunque estemos en modalidad online, vamos a intentar abarcar todo el tema de biomoléculas, ¿ok? Una sugerencia, como le decía a los que llegaron primerito, ok, tenemos 34, bienvenidos, aunque atrasaditos los 10 últimos. Les decía que por favor, no deje botadita la computadora y se vaya y ya no aparezca, porque vamos a hacer preguntas, ¿no es cierto? Tengo la lista de chicos a la mano como para poder hacer preguntas, ¿ok? Para ver qué tal estamos entendiendo el tema, ¿ok? Listo, mis pequeños. Ok, déjame poner. Oye, que mi compu está así como que... Listo. Y ahí tenemos el tema, ¿no? Composición química de la materia viva se llama el tema, ¿ya? Entonces, espérate, déjame mover un poquito esta compu. Entonces, ¿a qué es lo que llamamos esto de composición química de la materia viva? Pues llamaremos componentes químicos a todo, listo, a todo elemento o molécula que forme parte de los seres vivos, ¿ok? Un elemento que esté en un perrito es un bioelemento. Un elemento químico que esté en un chimpancé es un bioelemento, porque está formando parte de la materia viva. Un elemento químico que esté en el cuerpo humano, pues será un bioelemento, ¿ok? Entonces, componente químico de la materia viva será todo elemento químico, o molécula que forme parte de los seres vivos, ¿ok? Un elemento químico que esté en una plantita será un bioelemento, ¿ok? Porque forma parte de la materia viva. Entonces, ¿cuáles son estos elementos que forman parte de la materia viva? Pues se los divide en dos, y allí tenemos la imagen, bioelementos y biomoléculas, ¿ok? Pues vamos a ver
de qué se trata cada uno, qué será un bioelemento. Entonces, mire, ahí tenemos, bioelemento es un término utilizado para referirse a los principales elementos químicos que componen a los seres vivos. En algunas clasificaciones, estos son divididos en primarios, en elementos secundarios y en elementos traza. Hay criterios para clasificar a los elementos. Hay quienes lo clasifican por abundancia, ¿ya? Y por abundancia, ahí tenemos los primarios, secundarios y elementos traza. Hay otros que lo clasifican en esenciales y no esenciales. La clasificación que vamos a manejar el día de hoy es por abundancia. ¿Qué tan abundantes están los bioelementos en la materia viva o en el ser vivo? ¿Ok? Y tenemos a los elementos primarios. Se llaman elementos primarios aquellos bioelementos esenciales para la formación de biomoléculas, ¿ya? ¿En qué porcentaje están estos elementos primarios? En el 99%. ¿Cuáles son estos bioelementos primarios? Y ahí tiene usted los símbolos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y si usted le ve, tiene aquí, está el fósforo y está el azufre, está en otro color y está en un tamaño pequeñito. ¿Por qué está pequeñito? Porque estos elementos forman parte de acá, de los elementos secundarios. Sin embargo, hay algunas biomoléculas que están formadas de estos 4 elementos y tienen un poquito de fósforo o pueden tener un poquito de azufre o pueden tener un poquito de los dos. Cuando veamos biomoléculas, vamos a ver cómo está formada, por ejemplo, un ejemplo de biomolécula serán los glúcidos o los conocidos como carbohidratos. Pues vamos a ver cuál de estos elementos tiene y si tiene esto o no tiene. Cuando veamos las proteínas vamos a ver que si tiene esto o no tiene. Es decir, básicamente los elementos primarios o los bioelementos primarios van a ser estos, ¿ya? Estos 4. El chon, como también se lo conoce. ¿Verá que dije chon? Estos bioelementos se denominan primarios y forman el 99%, ¿no es cierto?, en la materia viva. Y que a veces también hay fósforo y también hay azufre, pero en menor cantidad. Pero estos los tenemos acá. Son elementos secundarios. ¿Qué porcentaje forman los elementos secundarios? Forman el 0.8. Aquí nos ha faltado un puntito. 0.8%. Son menos abundantes que los primarios. Obvio, ¿no? Acá hay 99, acá hay apenas 0.8. Menos abundantes que los primarios, pero importantes para la fisiología celular. ¿Sí se acuerda qué es fisiología? Para los que se acuerdan, funcionamiento, ¿sí? La fisiología celular. Entonces, los elementos secundarios, que son estos que están aquí, fósforo, azufre, calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro, son bioelementos secundarios que forman el 0.8% y son muy, muy, muy importantes para que la célula funcione. ¿Qué célula? La célula de todos los seres vivos, del reino animal, del reino plantae, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Ya sabe, primarios, secundarios y no terciarios, sino elementos traza. A los elementos traza también se los conoce como como oligoelementos, ¿ok? Estos oligoelementos, ¿en qué porcentaje están? En este porcentaje, 0.2%. En bioquímica, un elemento traza es esto, nutriente esencial, que son requeridos en mínimas cantidades, mínimas, ¿verdad?, para apoyar el crecimiento, el desarrollo y función óptima de un organismo. ¿Cuáles son esos elementos o esos bioelementos traza? Cobre, cobalto, manganeso, flúor, hierro, selenio, yodo, níquel, etcétera, 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 y terminamos en estaño, ¿ok? Si sumamos todos los bioelementos traza más los bioelementos secundarios, más los bioelementos primarios, estamos hablando de 25 elementos químicos que están formando parte de la materia viva. Cada uno, vamos a suponer que estos de aquí, estos chicos son los bioelementos, cada uno con su característica particular. Sin embargo, todos a la vez, ¿no es cierto?, contribuyen para el crecimiento, para el desarrollo, para un buen funcionamiento de la célula viva, ¿ok? Entonces, ¿cuántos bioelementos en total son? 25, ¿ok?
¿Cómo están divididos esos bioelementos? En elementos primarios, elementos secundarios y elementos traza. ¿Qué otro nombre tienen los elementos traza? Oligoelementos. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Veámosle qué más tenemos. Los elementos, algo que me olvidaba. Algo que me olvidaba. Estos elementos traza, que a pesar de que mires, el porcentaje es bien pequeñito, ¿no es cierto? A pesar de eso, su ausencia, es decir, cuando no hay, o concentración por encima del nivel tolerable puede ser perjudicial para el organismo. Y el que más usted conoce o tiene referencia, por ejemplo, el hierro. Hierro necesitamos poquito por lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué ocurre cuando hay una deficiencia de hierro? Nos enfermamos y ahí tenemos anemia, ¿no? Diferentes tipos de anemia falciforme, etcétera, etcétera. Entonces, mire, esta es una característica de los elementos traza o de los bioelementos trazas o también llamados oligoelementos. La ausencia o concentración puede ser perjudicial para el organismo. Inclusive puede ser tóxico si se toma en cantidades exageradas. No solo el hierro, tenemos aquí también cromo, cualquiera de estos, ¿ok? Eso creo que me estaba olvidando de los bioelementos. ¿Qué más? Creo Profe, que... una pregunta. Dime, mi amor, dime. Profe, por ejemplo, digamos que ¿Con quién hablo? ¿Con todos... quién hablo? Martín Valverde. Dime, mi amor, dime, Martín. Profe, digamos que no es lo mismo comer, por ejemplo, hierro molecular que hierro en una molécula, ¿verdad? Porque a la final es distinto. Es Me distinto. imagino. Es distinto. Nuestros alimentos tienen cantidades de hierro totalmente distinto, ¿no? Hay hierro diluido en algunos alimentos y hay hierro puro en otros. Los que más hierro tienen son los alimentos de hojas verdes, ¿cierto? Ellos tienen más hierro, ¿ya? Listo, continuamos, mis chiquitos. A ver. Ahora, ¿cuáles son características de algunos bioelementos? De aquí en adelante, cuando decimos oxígeno, decimos carbono, decimos cualquiera de estos 25, ya dejan de ser elementos químicos y su nombre en biología es bioelementos. ¿Estamos? Ya sabe por qué se llama bioelementos, porque están formando parte de la materia viva, ¿verdad? Listo, entonces vamos a ver, aquí le hemos puesto un poquito características más importantes, digamos así, de los bioelementos. Por ejemplo, el oxígeno, ¿qué cantidad de oxígeno, no es cierto? Está en nuestro cuerpo, están los porcentajes. Es el más abundante de los compuestos orgánicos, necesario para la respiración celular y es componente del agua. Entonces, mire, si nuestro cuerpo tiene un porcentaje alto de agua y ahí en el agua tenemos oxígeno, ya vamos a ver más adelante acerca del agua para entenderle mejor un poco esto del oxígeno en el agua, ¿ok? El oxígeno es necesario para la respiración celular. Seguramente cuando usted vio célula, debió haber visto los dos tipos de respiración celular, anaeróbica y aeróbica, ¿ok? Luego tenemos el carbono, forma el esqueleto de las moléculas. Tenemos hidrógeno presente en la mayor cantidad de compuestos orgánicos y también es componente del agua el hidrógeno. En cuanto al nitrógeno, ahí sintetizado dice componente de las proteínas y ácidos nucleicos. Más adelante vamos a ver proteínas y vamos a ver ácidos nucleicos, que esos dos son biomoléculas, ¿ok? La unión de bioelementos forman biomoléculas. Y hay dos tipos de biomoléculas que ya los vamos a ver la clasificación más adelante. Entonces, no importa que ahorita no le entienda mucho que el nitrógeno es un componente de las proteínas y de los ácidos nucleicos, porque pues más adelantito le vamos a ver. Simplemente está, si vemos una proteína, ahí hay nitrógeno. Si vemos un ácido nucleico, ¿cuáles son los ácidos nucleicos? ADN, ARN. Si vemos eso, ahí hay nitrógeno, ¿ok? Calcio, el calcio, ¿dónde está? Componente de huesos y dientes, importante en la contracción muscular y la coagulación sanguínea. El fósforo, componente de fosfolípidos de la membrana celular. No importa si ahorita no entiende lo que es un fosfolípido. Cuando veamos una biomolécula que se llama lípidos o grasa, ahí lo vamos a entender mejor, ¿no? ¿Qué es un fosfolípido y dónde está un fosfolípido? Y ahí vamos a ver que el fosfolípido, como su nombre lo dice, es básicamente fósforo, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos aquí.
potasio, principal catión intracelular, importante en la actividad nerviosa, el azufre, componente de muchas proteínas. Otra vez aparece el término proteína, ¿no? Recuerde que una proteína es la unión de bioelementos, entonces el azufre está ahí en la proteína. Entonces, sodio, dice, principal catión extracelular, esencial en la conducción de impulsos nerviosos. Luego tenemos el cloro, principal anión extracelular. Esto de anión y catión usted ya lo sabe, ¿no? Cuando es positivo, cuando es negativo, etcétera. ¿Qué más? Decíamos del cloro, importante en el equilibrio hídrico. Ya vamos a ver lo que es equilibrio hídrico. El magnesio, activador enzimático, cofactor necesario en sangre y tejidos, componente de la clorofila. La clorofila también, si lo recuerda que es. Hierro, componente de la hemoglobina, mioglobina y citocromo. Aquí vamos a ver un ratito, a explicar algo. Catión sí se ha de acordar, ¿no? A ver, vamos a empezar a preguntar. Déjenme sacar la lista de ustedes. Vamos a ver, mis chiquillos. A ver, veamos. ¿Está el señor Gabriel García? Gabriel Sí, García, profe. Gabriel, ¿te acuerdas qué es un catión? Un catión Ajá, ¿te acuerdas? es un electrón positivo. Es un ion que tiene carga positiva, ¿ok? Exacto. Y un anión, lo contrario. Lo contrario, ¿Qué es lo contrario? que tiene carga negativa. Carga negativa, ¿no es cierto? Entonces ya con eso estamos bien, sabemos que estamos claros ahí. Y por ahí, a ver, ¿en qué diapositiva? Espérate un ratito. Déjame ver más atrás. Déjame ver. Aquí mismo creo que era. Aquí, el magnesio. El magnesio dice que es un activador enzimático. Un activador enzimático es aquella molécula que es capaz de unirse a una enzima para aumentar o para disminuir su actividad. Es que lo activa, es como cuando usted come chocolate, toma chocolate y lo pone, pero no, más activo que nunca. Entonces, eso es un activador enzimático. ¿Ok? ¿Quién sirve de activador enzimático? El magnesio. Por eso es que ahora en este asunto de coronavirus y todo, por ahí que salieron un montón de sugerencias, le decía que tome magnesio, que tome no sé qué, es por eso, porque eso mejora sus defensas, eso es un activador enzimático. Ahora, ¿qué es un cofactor? Un cofactor, el magnesio también es un cofactor. Es un componente no proteico, ¿no es cierto?, de baja masa molecular, pero es necesario también para activar las enzimas. Entonces, de ahí la importancia del magnesio como bioelemento. Nos activa las enzimas, nos ayuda mucho en los tejidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Les iba a decir esto de hierro, de qué es esto de hemoglobina. El hierro es el componente de la hemoglobina. ¿Qué es la hemoglobina? ¿De qué color es la sangre, Pedrito? Pedrito, ¿estás ahí? Estoy aquí, sí. ¿Qué color es la sangre, mi Pedrito bello? A ver, ve a través de la piel, depende. La Pues, sangre. No le pregunte, profe, le va a decir tiene verde. una tonalidad más oscura, Pedrito, ¿qué color es la sangre, Pedrito? rojo que en el cuerpo, pero lo que se extrae toma una tonalidad más oscura. Ya. ¿A qué se debe que la sangre tiene un color rojizo, sea un rojo escarlata o un rojo oscuro? Por el hierro. La hemoglobina. Tiene de Por la la hemoglobina. Eso, por la hemoglobina. Entonces, ¿qué es la hemoglobina? La hemoglobina es el pigmento rojo que está contenido en los hematíes. En los hematíes. ¿Qué son los hematíes? El glóbulo rojo. Un glóbulo rojo o hematíe es lo mismo, que parecen unos cereales, así como aplastaditos, son medios cóncavos, son como ovaladitos. Eso es un hematíe, o eso es un glóbulo rojo. En ese glóbulo rojo hay hemoglobina. Entonces, la hemoglobina es el pigmento, es el que le da color, es ese hierro en forma de pigmento que colorea nuestros hematíes o que colorea los glóbulos rojos, que es lo mismo, ¿ok? Profe, le hago una pregunta. Dime, amor, dime.
todos sabemos que necesitamos del oxígeno, ¿verdad? Para respirar y Sí. todo. Pero existe Ajá. una máquina que se usa en las operaciones que se llama OMEC, que Sí. o sea, que le da oxígeno a la sangre, pero no respiras ni usas los pulmones. ¿Cómo Exacto. funciona eso? Mira, Y, yo no sé. ¿Qué más dijiste? y tiene alguna diferencia al oxígeno o sea, a este oxígeno de biomoléculas. Sí tiene una diferencia, sobre todo el hecho de, porque una cosa es respirar y otra cosa es ventilar. Entonces, lo que más hace es una función de ventilación para que los órganos sigan funcionando mientras se hace una cirugía. Especialmente cuando se hacen cirugías, por ejemplo, hay cirugías que se llama la recesión de una parte del cerebro que se llama lobectomía. Hay una cirugía que puede ser de cambiar válvulas, es decir, cirugías de esas extremas, ¿no es cierto? Para ese tipo de cirugías especialmente se utilizan estas máquinas y es una forma de ventilar los órganos, porque si no le llega oxígeno a un órgano se atrofia, se degenera, se muere, ¿no es cierto? Entonces es una forma de ventilar. Sí, es un oxígeno tal vez con ciertas características químicas especiales para mantenerle humectado al órgano, oxigenado, para que sus tejidos estén vivos, estén al 100% mientras dura la cirugía. ¿No es cierto? De eso se trata esta máquina. Ok, listo, seguimos. Al ladito de hierro, ya mi amor, al ladito de hierro donde dice componente de hemoglobina, dice mioglobina. La mioglobina es la misma hemoglobina, es decir, es el mismo pigmento, pero mio viene de músculo. La ciencia que estudia los músculos se llama miología. Entonces, la mioglobina es la misma hemoglobina o el mismo pigmento, pero pigmento específico para los músculos. Por eso la carnecita es roja, la carne de vaca es roja, ¿no es cierto? Nuestros músculos también tienen esa pigmentación rojiza porque tiene hemoglobina, pero la hemoglobina cuando está, o ese pigmento cuando está en los músculos se llama mioglobina, ¿ok? Entonces, la hemoglobina, la Profe, ¿qué mioglobina, pasaría si no tuviéramos eso? pues los músculos tendrían otra coloración. ¿Usted cree, a ver, por ejemplo, la hemoglobina decíamos que es ¿cómo es? El pigmento que da color rojo a nuestra sangre. ¿El cangrejo tiene hemoglobina? Me imagino que no. No, porque no tiene sangre roja, ¿no es cierto? Los Ajá. animalitos, como ellos tienen miocianina. La miocianina, Cianina. miocianina, ¿cómo es esto? Esto de miocianina es cobre, por eso no tiene la pigmentación roja y tiene cierto sabor característico. Por ejemplo, si usted pisa una cucaracha no le sale, ¿no es cierto? Sino que tiene hemocianina o la miocianina, como también se llama, ¿no? Pero la hemocianina es el nombre más conocido. Entonces, la hemoglobina la tienen los vertebrados. La hemocianina la tienen ciertos invertebrados, así como cucarachas, arañas, cangrejos, etcétera, ¿ok? Entonces, Ok, profe, gracias. si no tuviéramos mioglobina, nuestros músculos tomarían otro color, de acuerdo al bioelemento que tendríamos, ¿no? En el caso, como le decía, de los invertebrados, ellos tienen hemocianina y por eso ellos no tienen su coloración de la sangre, entre comillas, no es roja, sino pues tiene otro aspecto, otra coloración, ¿ok? Eso con respecto a mioglobina, no es más que un pigmento de hemoglobina, pero es propio de los músculos. Y al ladito dice citocromos. El citocromo no es más que una proteína que contiene hierro y que ayuda a la respiración celular. Entonces, mire la importancia del hierro, a pesar de que se encuentra en bajo porcentaje, 0.2% del total. Entonces, es un bioelemento, es un oligoelemento o es un bioelemento que se encuentra en menor cantidad, pero tiene una función importantísima, ¿no es cierto? Forma citocromos, forma mioglobina, forma hemoglobina, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Déjame ver. Y hasta ahí, básicamente, de bioelementos, ¿no es cierto? Solo como para sintetizar. Un bioelemento es aquel elemento químico de toda esta tabla periódica que usted aprendió, solamente 25 de todo ese montón de elementos químicos, estos 25 elementos químicos forman parte de la materia viva, por lo tanto toman el nombre de bioelementos, es decir, elementos de la materia viva,
¿ok? Los bioelementos, habíamos dicho que se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos o elementos traza. Ahora, ¿qué ocurre cuando estos bioelementos se juntan? La unión de dos elementos que forman. No sé. La unión de dos elementos químicos que forman. Un enlace. Una biomolécula. Una molécula. La unión de dos, escúchame, la unión de elementos químicos forman moléculas. Y si se unen dos o más bioelementos, van a formar biomoléculas, ¿ok? De ahí el término. Entonces, son las biomoléculas, son moléculas componentes del protoplasma y de la membrana plasmática de la célula. Vamos a preguntarle a alguien, Aquí tenemos, déjame ver. Martín Rodríguez, ¿estás aquí, mijo? ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Sí estás aquí, Martín? Martín Rodríguez. No está. La neta te iba llamando a Martín Rodríguez. Está en el baño, profe. No, este niño no se me está conectando, va a tener serios problemas, mi guagua. No el próximo, ya facilito. Bueno, Chale. si no está Martín, vamos a ver, ¿está José Javier Grandes? No, profe. No, tampoco. Anthony Montalvo. Profe, No, sí está en el chat. Profe, sí está Javier Grandes, pero está en el chat. Parece que no tiene micrófono. Ya. Entonces déjale. ¿Está Diego Sosa? Correctamente, Diego profe, Sosa. presente. Mi Profe, Diego Antonio querido. Montalvo sí está, Antonio Montalvo sí está, aquí estoy. Ya, sí estás entonces. A ver, para el Montalvo dice que está. Ya. Anthony Montalvo, ¿qué es el protoplasma? ¿Dónde está este joven? ¿Dónde lo Aquí. encuentro? ¿Cuál? Yo. A este, el protoplasma. A ver. El plasma está. Es que esto se graba y sale. ¿Dónde vive este chico? Niños, estos dan en octavo, dan en noveno. Ok, apágame el micrófono, señor Montalvo. Señor Sosa, Dieguito, Mande, profe. ¿dónde está la membrana plasmática? ¿Dónde la encuentro a esta chica? La. Para encontrar biomoléculas, le voy a ir a buscarla en la membrana plasmática. ¿Dónde está la membrana plasmática? Aquí en Niños, ok, apágame este micrófono. Pero aquí está, pues mira, de la célula. ¿Dónde está la membrana plasmática? En la célula, profe, en la En célula. la célula, pues obvio. Escuche bien. A ver, apague esos micrófonos, escuche bien. Apague micrófonos. Apague micrófonos. cállate. Apague micrófonos, por favor. Tienen violencia intrafamiliar, profe. Violencia intrafamiliar. Apague el micrófono. Le suspendo la clase si no me apague el micrófono. Sea quien sea, apágueme el micrófono. Calla, buitrón. Señor Buitrón. Ok, miren, ustedes también apaguen. Biomoléculas es la unión de bioelementos. Dos o más bioelementos se unen y forman una biomolécula. En química es molécula y en biología es biomolécula, es decir, son moléculas que se encuentran en la materia viva. ¿Pero en qué parte de la materia viva? Aquí, en el protoplasma. Vamos a imaginarnos una célula. Ahorita vamos con la imaginación, vamos a partir un huevito. Ya lo partió. Y ahí la parte amarilla, que le llamamos yema, ¿no es cierto? Ese es el núcleo de la célula, ¿ya? Núcleo celular. ¿Por qué esa parte amarilla? Si nosotros no la rompemos, la parte amarilla no se mezcla con la parte transparente, ¿ya? ¿Por qué no se mezcla? Porque la parte amarilla está rodeada de una membrana. Como es una membrana que rodea al núcleo, se va a llamar membrana nuclear, ¿ok? La parte transparente, que nosotros cuando la freímos se nos hace color blanca y le decimos clara, la clarita del huevo, ese es el protoplasma o también llamado citoplasma. En ese citoplasma
o si estamos todavía pensando en ese huevito que lo acabamos de partir, ahí, en esa parte transparente, están las biomoléculas, ¿ya? Entonces, las biomoléculas están en el citoplasma o en el protoplasma de la célula. ¿Dónde más hay biomoléculas? Esa parte transparente, ¿no es cierto?, no se rompe a no ser que nosotros le queramos, agarremos un cubierto, una cuchara, un algo, y le rompemos y se nos desparrama por todo lado. Eso que no le deja derramar al protoplasma o al citoplasma se llama membrana plasmática o se llama membrana celular. Entonces, una célula, cuando tiene núcleo, se llama célula eucariota. Eu significa verdadero. Una célula eucariota es aquella célula que tiene membrana citoplasmática, ¿no es cierto?, o membrana plasmática, ¿ya? Tiene varios nombres. ¿Qué es la membrana plasmática o membrana citoplasmática? Aquella membrana que rodea al protoplasma o a toda la célula, en definitiva, porque adentro está el núcleo. ¿Qué membrana rodea el núcleo? Membrana nuclear. El protoplasma es lo mismo que el citoplasma. Entonces, las biomoléculas las voy a encontrar en el citoplasma, en la parte transparente, en este caso del huevito, que es una célula, en la parte transparente, ¿no es cierto? Y en la membrana, que no la vemos, la membrana plasmática, que es lo que no permite que se derrame todo la parte transparente del huevo. Entonces, ahí va a estar las biomoléculas, ¿no es cierto? Esta es una pregunta obvia de evaluación, ¿no? ¿Dónde se encuentran las biomoléculas? Se encuentran en dos partes, en la membrana plasmática o también llamada membrana celular y en el citoplasma o en el protoplasma. ¿Ok? Listo. Déjame ver qué más. Ahora ya sabemos lo que es una biomolécula, ya sabemos dónde están ubicadas las biomoléculas. ¿Cómo se clasifican las biomoléculas? Porque no todas las moléculas son iguales o no todas las biomoléculas son iguales, ¿ok? Las biomoléculas se clasifican así, en biomoléculas inorgánicas y en biomoléculas orgánicas. Se llaman biomoléculas inorgánicas aquellas que no presentan enlace carbono-carbono. Ya vamos a explicar esto, ¿ya? ¿Cuáles son las biomoléculas inorgánicas? A este grupo de biomoléculas inorgánicas pertenecen estos: el agua, las sales minerales y los gases. Y en cambio, las biomoléculas orgánicas son aquellas que presentan enlace carbono-carbono. Cuando ustedes estén en tercero de bachillerato van a ver solo química orgánica o química del carbono, como también se le llama, ¿ok? Ahí van a ver todo lo que tiene que ver con enlaces de carbono, ¿ya? Entonces, ¿cuáles biomoléculas pertenecen a las biomoléculas orgánicas? Estos: los glúcidos, que también se los conoce como hidratos de carbono, se los conoce como carbohidratos, o las harinas, que esas harinas luego se transforman en azúcares. Luego eso lo íbamos a ver. Otra biomolécula orgánica son los lípidos, o también llamados grasas. Otras biomoléculas orgánicas son las proteínas, ¿ya? Y otra biomolécula orgánica son los ácidos nucleicos. ¿Cuántos ácidos nucleicos tenemos? 2, ADN y ARN. Ya sabemos lo que significa, ¿no? Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. Entonces, esos ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas, ¿ok? Entonces, ahora vamos a empezar por aquí. Vamos a ver todito esto, no hoy, ¿no? Hoy vamos a ver esto, biomoléculas inorgánicas, y no las vamos a ver todas, sino solo esta. Hasta ahí vemos hoy, ¿no? Listo. Ahí tenemos biomoléculas inorgánicas. Vamos a ver, ¿qué será una biomolécula inorgánica? Es una molécula pequeña y simple, sin enlace carbono-carbono, presentan enlaces iónicos o covalentes y tienen alta polaridad. Esto de aquí ya lo vamos a explicar más abajo, ¿ok? Entonces vamos a ver la primera biomolécula inorgánica, que es el agua. El nombre químico del agua aquí tenemos, ¿no? Protóxido de hidrógeno. Vamos a ver algunas generalidades, digamos así, del agua. Es más abundante en los seres vivos. Aquí está el porcentaje, ¿no?, de agua que tenemos. Es el líquido de la vida, se le dice que es el medio donde ocurren las reacciones químicas, transporte de sustancias, un amortiguador térmico, da flexibilidad
a los tejidos. Entonces, también se le dice que el agua es un lubricante porque evita la fricción, por ejemplo, forma parte del líquido lagrimal, de sus lagrimitas. Cuando usted llora de sus lagrimitas, ahí tenemos agua. También forma parte del líquido sinovial, forma parte del líquido pleural, forma parte del líquido pericárdico, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, mire, tenemos agua por todo lado. Además, ¿qué más se dice del agua? Que es un amortiguador, aquí tenemos, que es un amortiguador de golpes. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo. Imagínense una caída si no tuviéramos líquido cefalorraquídeo. Imagínense nuestro cerebrito. También el líquido amniótico, cuando una mamá está embarazada y por accidente por ahí se cae. El bebé está protegido, es como que flota en el líquido amniótico, ¿ya? También tenemos que el agua es humectante, etcétera, etcétera, ¿ok? Acá tenemos los estados, esto lo vio usted en química seguramente, ¿no? Cuando vio toda la materia, que no sé cuánto, que de sólido a líquido fusión, de líquido a gaseoso evaporación, esto ya usted es experto, esto no vamos a explicar nada de eso, usted ya lo sabe. Estructura del agua, vamos a ver cómo es que está conformada el agua, ¿ok? Está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ok? Entonces vamos a explicar esto de aquí. Aquí tenemos un átomo de oxígeno y tenemos 2 de hidrógeno. Aquí tenemos igual una molécula de agua, otra molécula de agua. Los enlaces que unen el oxígeno y el hidrógeno se llama enlace covalente. Y aquí tenemos un enlace covalente, otro enlace covalente. Cuando unimos una molécula de agua con otra molécula de agua, el enlace que une estas 2 moléculas se va a llamar puente de hidrógeno. Eso también usted lo debió haber visto, ¿no? Entonces aquí tenemos enlace entre moléculas, puente de hidrógeno. Enlace entre átomos es un enlace covalente. Y ahora sí, póngale súper atención, chiquillos, en esto, que vamos a explicar un ratito aquí. Ok, aquí tenemos una molécula de agua, aquí tenemos otra molécula de agua, otra molécula de agua, otra y otra. Estos que están aquí, no sé si usted los alcanza a ver, pero en color cafecito, este es un puente de hidrógeno, ¿sí? Este es otro puente de hidrógeno y otro. ¿Cuál es la función del puente de hidrógeno? Son enlaces, débiles que unen moléculas. En cambio, el que está en color azul es un enlace covalente. ¿Qué será? A ver, vamos a preguntar. No me abra el micrófono todos a la vez, criaturas de Dios. Vamos a preguntar, aquí tenemos... Alexis Cruz, ¿estás aquí? Alexis, ¿estás? No estás, Alexis. Carlos Delgado. Carlos. Presente. Carlitos, ¿qué es un enlace covalente? Eso ya lo vieron en química. El agua tiene enlace covalente, dice. ¿Qué será enlace covalente? Un enlace covalente era la unión entre 2 átomos que se producía. O sea, cuando los 2 átomos se unían. Ya, aquí vemos que está unido, pero ¿qué es? Se une Juan Pedro y es enlace covalente. ¿Se une Ana y María y es enlace covalente? No. ¿Qué? ¿Entre quién con quién se tiene que unir? O sea, dependiendo de las fusiones como... Entre 2 no metales y un metal. Ciérrame el micrófono. Por Dios. Miren, chiquitos, son cositas básicas de química que ustedes sí deben saber. Yo sé que algunos sí saben, pero mira, mi vida no lo sabes. Enlace covalente es el enlace que ocurre entre no metales. ¿El oxígeno es metal o no metal? Es un no metal. El hidrógeno también es un no metal. Entonces, cuando se unen 2 no metales, el enlace que los une se llama covalente. Por lo tanto, el agua tiene enlace covalente. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ir explicando esto. Entonces, el agua, el nombre químico del agua, protóxido de hidrógeno. El agua tiene enlace covalente. Ya sabemos que es un enlace covalente. Aquí el enlace que ocurre entre 2 no metales, ¿ok? Entonces aquí tenemos, estos azulitos son enlaces covalentes. Ahora vamos a ver qué es esto de dipolar. Aquí tenemos, ¿no? Una molécula de agua, aquí está el oxígeno, aquí está el hidrógeno y aquí está el hidrógeno. La molécula de agua forma un ángulo de 104.5 angstrom, ¿ya?
aquí señalamos el ángulo, ¿no? Aquí está el ángulo. El ángulo es de 104.5. Entonces, estos átomos de hidrógeno, al formar este ángulo y sumado a la electronegatividad del oxígeno, van a originar doble carga parcial del oxígeno, ¿sí? Este ángulo que forma aquí doble carga parcial, ¿no? Negativa del oxígeno y también da origen a una carga parcial positiva de cada hidrógeno. ¿Ya? Aquí está. Este es el ángulo de 104.5 angstrom. Este ángulo que forma, que aquí también lo vemos, ¿no? Aquí también lo vemos. Este ángulo que forma da, más la electronegatividad, decíamos, del oxígeno, da como resultado o origina una carga parcial negativa con el oxígeno o una doble carga parcial, doble carga parcial de oxígeno, también una carga parcial positiva en cambio del hidrógeno, dos negativas del oxígeno y una positiva de cada hidrógeno, haciendo que los dos negativos y los dos positivos formen un doble polo. De ahí sale este término dipolar. Entonces, ¿qué es dipolar o por qué la molécula de agua es dipolar? Es dipolar porque forma un ángulo, ¿no? Y da como resultado dos polos, dos hidrógenos, de carga positiva en cada extremo, y el oxígeno de carga negativa, una doble carga negativa del oxígeno, y a esto se le llama dipolaridad. Es decir, cuando la molécula de agua forma un ángulo y forma dos polos, da origen a estos dos polos. Por eso la molécula de agua es dipolar. Entonces, mire, debido a la naturaleza dipolar, se establecen enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno. Es así como el agua, ¿no es cierto? Ay, perdón, se me fue para atrás. Es así como el agua puede unirse, la molécula de agua puede unirse, en este caso, a 4 moléculas de agua, gracias a los puentes de hidrógeno. ¿Por qué forma puentes de hidrógeno o por qué forma estos enlaces? Porque tiene una bipolaridad, forma dos polos, ¿ya? Este ángulo forma dos polos de tal manera que aquí tranquilamente se forma un puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Aquí tenemos el ángulo, ¿no? De 104.5 angstrom. Este ángulo le da dos polos a la molécula de agua. Esta dipolaridad le permite que se formen puentes de hidrógeno y pueda unirse con más moléculas de agua. ¿Ok? ¿Qué más? Listo. Algo más del agua. Por ser dipolar, tiene las siguientes características. Es un buen disolvente porque asocia a los componentes iónicos en catión y anión y los mantiene separados. A esto se le denomina constante dieléctrica y solvatación. Como que no entendimos mucho, vamos a explicarlo aquí en el ejemplo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un cristal de sal. Este es un cristal de sal, ¿no? ¿Ya están viendo sales ustedes? ¿Alguien que conteste, están viendo Sí, sales? profe. Sí, profe. Ya, entonces ya sabe lo que es una sal. ¿Cómo se llama esta sal? NaCl. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Esta es la más común, esta es la sal, los bebés cuando nacen ya saben, NaCl, cloruro de sodio, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un cristal de sal, ¿no? Aquí tenemos el nombre sal común. Aquí tenemos cloruro de sodio, ¿no? Un cristal de sal. Esta sal va a ser remojada, aquí tenemos agüita. Esta sal va a ser remojada en ese recipiente con agua y va a disolverse. Al disolverse, el cloro y el sodio se van a separar. Y mire aquí. Digamos que aquí ya están separados. Mire aquí cómo, aquí está el sodio y aquí está el cloro. Mire cómo el sodio se junta con las cargas negativas del oxígeno y mire en la parte de abajo cómo en cambio el cloro, que es negativo, se junta con las cargas positivas del hidrógeno y se mantienen separados. A esta separación se le denomina así, constante dieléctrica. Es decir, el cristal de sal ingresa al agua, se disocia, ¿no es cierto? Se separa, el cloro y el sodio se separan. El sodio, que aquí lo tenemos, el sodio, se junta con las cargas negativas del oxígeno. Estos, si acaso no alcanza a ver, estos circulitos rojitos tienen el símbolo de oxígeno. Entonces el sodio como que se junta aquí, ¿no es cierto? Que con las cargas negativas del oxígeno y en cambio el cloro, acá tenemos el cloro que es negativo,
se junta con las cargas positivas del hidrógeno. Si acaso no le alcanza a ver, aquí estos globitos blanquitos son hidrógenos, entonces a eso se le denomina constante dieléctrica. Y ellos están rodeados de agua. A eso se le llama, en cambio, solvatación. La solvatación no es más que un proceso que consiste en la atracción y en la agrupación de las moléculas que forman un disolvente, ¿sí? ¿Cuáles son el disolvente es del agua? ¿Cuáles son las moléculas que forman el disolvente? Moléculas de oxígeno y moleculitas por aquí de hidrógeno. Entonces, aquí el oxígeno se junta al sodio, el hidrógeno se junta al cloro. A esto que está rodeado de agua se le llama solvatación. Y la constante dieléctrica, en cambio, es la agrupación, ¿no es cierto? La separación de los elementos que forman la sal y se agrupan acá las moléculas, ¿ok? Ahora, la molécula de agua, por tener puentes de hidrógeno, tiene las siguientes características. Se absorbe el calor sin elevar rápidamente su temperatura, elevada capacidad calórica y elevada tensión superficial por tener gran cohesión de las moléculas de agua. Esto de tensión superficial, se ha visto que hay animalitos que caminan como que sobre el agua, ¿no es cierto? A eso se le denomina tensión superficial, es decir, las moléculas del agua están cohesionadas de tal manera que soportan el peso de un ave que pueda estar caminando por encima del agua, ¿ok? Cuando aquí tenemos un chico lanzándose a la piscina, cuando nos lanzamos a la piscina desde una parte muy alta, lo que hacemos es romper la tensión superficial, pero si al lanzarse o cae, aparatosamente cae de una parte muy alta, va a sentir usted dolor porque le va a costar mucho más, porque tal vez caiga, no sé, acostado, de lado, yo que sé, una caída aparatosa, de tal manera que va a sentir luego que su cuerpo fue maltratado, que le quemó, que le arde, que le duele, porque rompió la tensión superficial de una manera abrupta. La forma adecuada de romper la tensión superficial en una piscina es esto, como estamos mirando la imagen aquí, ¿ok? ¿Qué más? Veamos. Déjame regresar. Cuando este cristal de sal se disuelve, esta agua salada se le denomina electrolitos. Entonces vamos a ver qué ocurre con esos electrolitos. Dice, son compuestos que se disocian, es decir, se separan en iones cuando son disueltas en agua. La solución resultante sería conductora de la corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces el agua salada es un electrolito, que no es otra cosa más que la separación en iones. ¿Quién se separó en iones? El NaCl, el cloruro de sodio, ¿ok? También tenemos esto, ácidos y bases. ¿Qué es esto de ácidos y bases? Según la teoría de estos dos chicos, ¿no es cierto? Lowry y Bronsted, los ácidos son aquellos donadores de protones y las bases son aceptor o receptor de protones, ¿ok? ¿Está viendo tal vez bases? ¿No ha visto bases, sales? Bueno, sí. ¿Sí vio? ¿Ya están viendo? Sí. Ya. Ok, la sal o cloruro de sodio que se disolvió, decíamos que se había transformado en un electrolito. En cambio, ¿cómo sabemos si ese electrolito es un ácido, es una base o será neutro? A eso se llama, eso se lo mide con el potencial de hidrogenión. Ok, ya vamos a ver entonces qué es esto de, ¿cómo es? De ácidos y bases, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí tenemos, ¿cómo se llama esto? ¿Alguien que sepa, que me cuente el nombre de esto? ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Qué tipo de ácido es? Ácido clorhídrico. ¿Ácido qué? Clorhídrico. No, amor, no hay el cloro. ¿Cómo se llama este elemento que está aquí? Ácido carbonoso. Carbónico. Es un ácido carbónico. ¿Ya? Cloro no puede decir porque no, el cloro es Cl. Ok, aquí tenemos el ácido carbónico. De aquí, ¿cómo se llama? Este es un ion. ¿Cómo se llama? Iones. Iones si vieron, aniones, cationes, sí han de haber visto. Este se llama ion hidrogenión. Y el de acá, ¿alguien sabe este? Profe, una pregunta. ¿Eso no es un oxácido antes que una sal halógena? No estamos hablando de sales. Si se llama ácido, los ácidos son oxácidos, por eso se llama ácido carbónico, es un ácido oxácido. Okay, este es un ácido oxácido. Sí, este es un ácido oxácido, pero no se va a llamar ácido oxácido, pero no se llama ácido oxácido carbónico, se llama ácido carbónico.
Sí, es un ácido carbónico. Este es un ion hidrogenión. Y este de acá, ese está de moda ahorita también, con esto del Bicarbonato. coronavirus. ¿Cómo se llama este? Este lo Bicarbonato. tenemos en la casa, a veces. Anión carbonato. Bicarbonato. Ion bicarbonato. Este es un ion bicarbonato, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que ocurre con estos? Vamos a verle si eso es un... ¿Qué ocurre con eso? Decimos que el ácido dona protones, ¿ya? El ácido dona protones. En cambio, el bicarbonato es una base, ¿ya? Y si es una base, es un aceptador o un receptor de protones. En cambio, el ácido, sea ácido oxácido, ¿no es cierto? Ellos, en cambio, donan protones. Entonces, ya vamos a ver cómo le identificamos si es un ácido o es una base. Ahí tenemos un papelito que se llama papel de tornasol y ese nos ayuda muchísimo a identificarle a una sustancia si es que es ácida, base o es neutra, ¿ok? Este bicarbonato es una base. Acá tenemos un ácido. Este ácido es un donador de protones, en cambio, ¿ok? Listo. Vamos a ver cómo es que sabemos, cuándo sabemos si es ácido o si es base, ¿ok? Y para eso tenemos acá. A ver, aquí tenemos, en un litro de agua químicamente pura, es decir, estamos hablando de, ¿cómo es? Agua destilada, ¿sí? En un litro de agua química, ciérrame la puerta, que se perdió la cebolla. En un litro de agua químicamente pura, es decir, hablamos de agua destilada, tiene 1 por 10 a la menos 7. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos el agua, ¿no es cierto? El agua destilada, por ejemplo, se disocia o se ioniza en ion hidrogenión, que es este, y este ion, ¿cómo se llamará? El OH, ¿cómo se llamará ese ion? Oxidrilo, eso también debieron haber visto, ¿ok? Entonces, el agua se disocia en ion hidrogenión y en ion oxidrilo. Por lo tanto, la concentración del uno y del otro va a ser 1 por 10 a la menos 7. Y aquí tenemos las flechitas, ¿sí? Ellos se disocian, como quien dice, en partes iguales. Entonces, la solución resultante de ellos va a ser neutra, porque tiene la misma concentración, ¿ok? Pero no todas las sustancias o no todas soluciones o no todas van a ser neutras, como en el caso del agua, porque la disociación ha sido igual, no en todas, ¿no es cierto? Aquí le vemos, aquí le vemos que se disocia igual, ¿no es cierto? La disociación es igual, por eso decimos que el agua es neutra, pero no todas las sustancias se van a disociar de esa manera. Por ejemplo, déjame ver si tengo una... Por ejemplo, mire, el ion hidrogenión es mayor que el ion oxidrilo, ahí estamos hablando de una solución ácida. Cuando es igual, como en este caso, la disociación del ion hidrogenión y del ion oxidrilo es igual, aquí está el símbolo, ahí estamos hablando de una solución neutra. Cuando hablamos lo contrario del primero, cuando los iones, no, ese perro, Dios mío, cuando estos iones son menores que el ion oxidrilo, estamos hablando de una solución alcalina. Este tema de potencial de hidrógeno es un tema que lo ven en segundo de bachillerato. Por eso, chiquillos, es bien importante que ustedes aprendan sales, todos los tipos de sales, porque ¿qué es lo que le va en segundo de bachillerato? Le van a dictar una sal, ¿no? Puede ser ácida, una sal neutra, lo que sea. Le van a dictar y usted solo escribe la fórmula y le van a decir que le saque el pH, que sepa cuál es la concentración para saber si es una sal ácida, si es una sal neutra. Hay una fórmula para poder sacar el pH, ¿ok? Por ejemplo, la limonada, así al azar nomás, ¿qué tipo de solución será la limonada? El pH del limón es 3. ¿Cuánto creo? Depende también, ¿no? Es el limón verde y todo, tiene un pH un poco más bajito. ¿Qué tipo de solución será una limonada? Es ácido. Es ácida, ¿ok? El yogur.
también, el yogur también es una solución ácida. Si nosotros pondríamos líquido de la batería, solución ácida. Si la saliva humana, ¿qué se imagina usted, la saliva humana? ¿Qué tipo de solución será? Si le medimos el pH. Ácida. Ácida. Neutra. La saliva es neutra. La leche materna, neutra. Neutra. Sí, neutra. Ajá. Cloruro de sodio, neutra. Alcalina. Neutra. Hidróxido, a ver, estas sí deben saber. Hidróxido de calcio. Alcalina. Alcalina. La alcalina también se le llama base, ¿sí? Alcalina o base. Ajá, la alcalina, aquí, donde dice base, también puede decir alcalina, es lo mismo, ¿no? Ya. Okay. El hidróxido de potasio. Alcalina o básica. Los hidróxidos son básicos. Cuando les enseñaron hidróxidos, les han de haber dicho hidróxidos o bases, porque bases es el otro nombre de los hidróxidos. Entonces, las soluciones, todos los hidróxidos son básicos, ¿sí? Son alcalinos o básicos. El otro nombre, cuando se enseña hidróxido, por ejemplo, hidróxido de litio, hidróxido de calcio, que es son las fórmulas más facilitas, esos hidróxidos también se denominan bases. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? El detergente básico. Ácido. Básico o alcalino. Básico o alcalino el detergente. ¿Ok? Básico o alcalino es lo mismo. Aquí tenemos la fórmula, que esto solamente es por cultura general, esto lo va a aprender el próximo año, por eso le pido de favor que aprenda bien química. Si no, créame que se le va a complicar. Esta es la fórmula del pH, ¿no? El pH se saca menos logaritmo del ion, ¿cómo se llama? ¿Hidro qué? Hidroacatión. Hidrogenión. Hidrogenión. El pH, la fórmula para sacar el pH es igual a menos logaritmo del ion hidrogenión. ¿No es cierto? Le multiplica por esto. Bueno, eso lo vas a ver después. También se saca el potencial del OH, también se saca. Esto es tema para el siguiente año, ¿no? Igual, aquí está la fórmula, ¿no es cierto? Menos logaritmo por el ion oxidrilo, ¿ok? Esta es la tirilla que yo le hablaba de papel tornasol, ¿no es cierto? El papel tornasol es el que nos ayuda a, si ponemos, esta es una de las prácticas de laboratorio que teníamos que hacer. Bueno, si tuviéramos la oportunidad y cogemos un tubo de ensayo y en ese tubito de ensayo ponemos orina, por ejemplo. Aquí tiene los pH. Si ponemos la orina y en esa orina le metemos una tirilla de pH, la tirilla nos va a medir. Si es que 7 es neutro, ¿no? De 7 para acá arriba es ácido o es básico. De 7 es alcalino o es básico. De 7 para abajo, ¿no? Es ácido. Entonces yo le decía que el limón, cuando el limón está bien verde, está entre 1 y 2. ¿Ya? Pero lo común, el limón tenemos un pH de 3, que es un limón ya maduro. Pero cuando nos comemos esos limones que ahorita se le debe estar haciendo agüita a la boca, tenemos un pH bastante ácido. ¿Ok? Estos números de por acá, por ejemplo, 8, 8,5, 8,8 hasta llegar a 9, son alcalinos, ¿no? Va subiendo el grado de alcalinidad o el grado de basicidad, como también se llama. Y abajo de 7 va aumentando el grado de acidez, ¿ya? Y aquí tenemos algunos, miren, plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es el líquido de nuestra sangre, el líquido en donde están las células sanguíneas o los hematíes o los glóbulos rojos. Ese es el plasma sanguíneo, ¿ya? El plasma sanguíneo tiene un pH así más o menos, entre 7,35 y 7,45. Esto va a depender de la alimentación, de la genética, etcétera, etcétera. La orina entre 5,5 y 6,5 también va a depender si está tomando medicación, si tiene alguna enfermedad en sus riñoncitos, si toma bastante agua, depende de la alimentación, el pH va variando un poquito, ¿no? El jugo gástrico, por eso es que dicen que si el coronavirus ingresa directamente y pasa, no se va a los pulmones, sino que pasa directamente al estómago, ese joven va a morir. Obvio, porque el jugo gástrico tiene un pH o un potencial de hidrógeno, como se llama el pH, de 1. Y 1 es esto, 1 es muy ácido, lo va a quemar.
¿ok? El jugo gástrico es de 8, ¿ok? Entonces, el agua, ¿cuál será el pH del agua? ¿Alguien que se imagine? Neutro. Neutro. Neutral, 7. neutral. Exacto, el pH del agua es 7. Y aquí tiene una actividad que se llama afianzo mis conocimientos. A ver, aquí podemos preguntarle a unos cuantos honorables niños. A ver, vamos a preguntar. Este cuestionario está en función de la clase de hoy, ¿ok? No tiene que ir a investigar nada, aquí está. El señor Mazapanta está. Diego Mazapanta. Ya tiene 0 el Diego Mazapanta. Daniel Ruiz. Danielito, ¿estás? Ya, se perdieron todos. Ahora les pongo 0, bandidos. Está Martín Valverde. Ah, sí, yo ahorita les dio ganas de ir al baño todo. Profe Martín Valverde. Se sí fueron a está. comer. Martín Valverde. El sapo. Martín, mira, dice, ¿qué tipo de bioelementos Sapo. son los siguientes, Martín? Ya. El primero, ¿qué tipo de bioelemento es? ¿Te acuerdas tal vez? Era un... Elemento Esperen, no me acuerdo. primario. No. Ajá, sí. Elemento primario no es, escúchame. No es primario, es del tercero, pero no me El acuerdo tercero, el nombre. eso. El oligoelementos. Ajá, oligoelemento, es muy bien. Ajá. ¿Y el magnesio? El magnesio, no, el magnesio la segunda clase de elementos, los que se Exacto, encuentran en la... secundario. Has estado bien Eso. atento, mi niño, te voy a felicitar. Sí, profe, sino que no me acuerdo muy bien los nombres. Ya, no importa, es el segundo. Acuérdese, los primarios solamente es el chon, carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y pocas Ajá. veces fósforo y azufre. Ese ya no tiene nada que ver. Hay una mnemotecnia para acordarse. Sí sabe lo que es una mnemotecnia, ¿no es cierto? Hay una mnemotecnia que es para acordarse los bioelementos secundarios. Déjame acordar la mnemotecnia, ¿cómo era que decía? A ver, déjame regresar a los bioelementos secundarios para comentarle. Esas son las trampitas que hay que aprenderse, porque aprenderse de todo a veces no es fácil, ¿no? Pero la mnemotecnia es pesca magna, quiero cloro. Pesca magna, quiero cloro. Vaya, le vamos a explicar. Aquí está. Elementos, aquí está. La mnemotecnia es así, ¿no? Pesca, es como que aquí se pesca. Pesca magna, quiero cloro. Así se va a acordar de estos. Y todos los que sobren, porque te facilito acordarse. Y después de pesca magna, quiero cloro, y todos los que sobren son oligoelementos. Así de simple, ¿no? Chon primarios, pesca magna, quiero cloro, secundario. Y todos los sobrantes ya sabe que son oligoelementos o traza, ¿ok? Listo. ¿Qué más? Déjame volver. Muy bien, te felicito, señor, ¿cómo es? Valverde, has estado súper atento, qué chévere. Vamos a preguntarle a otro niño. Al señor Mena, profe. Al señor Mena. ¿Quién dice al señor Mena? ¿Quién eres tú? El Waldo King. ¿Quién eres tú, mi amor? El que dice señor Mena, ¿quién es? Fue el señor Valverde, profe. Valverde. Es del señor Valverde. No fui yo, profe. El señor Valverde que anda de chistosito acá. Valverde. Pablo Vázquez está. Yo quiero